con la música de Selva comenzamos este bloque aquí en 5 Noches, noche especialmente dedicada a las tendencias. Escuchen los temas que tenemos: inteligencia artificial, gobernanza, innovación. Pavadita de temas, ¿no? Como para empezar. Como para empezar nada más, vamos a presentar a nuestros invitados esta noche. Está con nosotros el señor Andrés Piazza, director de Desarrollo Digital. Bienvenido, de la Fundación Desarrollo Digital. Bienvenido, Andrés. Un gusto que estés acá nuevamente, porque ya sos un habitué de la casa. Un placer siempre venir acá. Muchas gracias por sumarte. Buenas Le noches. damos la bienvenida también a Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre. Bienvenido, Enrique. Muchas También un gusto gracias. que estés aquí. Para mí es un placer estar con Y ustedes. que vengas a iluminarnos un poco, ¿no? Bueno, eso ya es Con una todo tu- pretensión excesiva. Saludamos también a Guillermo Ciampagna, coordinador del área de innovación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido, Guille. Si dicen que es un placer, así será. Vamos a ver. Vienen corriendo los tres, porque los tres han estado en eventos toda la tarde vinculados a estos temas que vamos a estar conversando esta noche, así que les agradecemos mérito doble, la verdad. Sí. Y vamos a presentarles el primero de los temas y después comenzamos la charla. Este jueves 14 de noviembre comenzará el Foro de Gobernanza de Internet Argentina 2019, en un espacio que convoca a representantes del ecosistema de la red en diferentes roles. El evento se desarrollará por primera vez en la Universidad Nacional de Córdoba, siendo esta la cuarta edición, en donde siempre se había realizado en Buenos Aires. IGF Argentina es la unión de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, con la finalidad de modelar la evolución y el uso de Internet, visibilizando las problemáticas de mayor y menor interés. Hoy en 5 Noches conoceremos más sobre este evento en una jornada presta a conversar y debatir sobre el desarrollo y la evolución de Internet. Gobernanza en Internet, pero de la mano de uno de los temas de punta que tiene que ver, y que hemos hablado muchas veces ya en este espacio, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí, de hecho hubo una jornada previa hoy sobre la cual ya hablaremos porque siempre se establecen conclusiones, pero establecer conclusiones también imagino que es el objetivo, no solamente establecer conclusiones, sino luego darles, aunque sea un mínimo margen de viabilidad. Andrés, vos inclusive fuiste el único cordobés que cerró la edición 2016, si no recuerdo mal, del Foro de Gobernanza de Internet. ¿Qué experiencia o qué esperás de esta edición en particular? Ese es el foro mundial, ¿no? Digamos, Sí. Hay una reunión de Naciones Unidas que se hace una vez por año con un debate que dura todo el año. Cómo gobernar Internet es algo muy difícil porque es una red transnacional y las legislaciones son o nacionales o de bloques, como las que tiene Europa, algunas como las de Estados Unidos, que son normas nacionales de un país, pero que influyen sobre los del resto. Y se construyó una institucionalidad alrededor de la ONU que tiene a gobiernos, pero también a otros actores, la sociedad civil, las empresas, la academia, otras entidades, como en pie de igualdad, ¿no? Como para poder discutir de una manera más profunda sobre determinados fenómenos, como este que mencionabas de inteligencia artificial, o sobre cómo tiene que ser dirigida la infraestructura de Internet o sobre qué problemas hay adentro. Después hay instancias nacionales. En este foro, hace unos años que se creó, no hemos dado todavía, hemos creado como una comunidad de entidades o de personas que se preocupan por los temas estos de la regulación de Internet o de las políticas de Internet, pero no hemos logrado todavía que esto influye en las políticas públicas, es decir, que las legislaciones o que las decisiones que toman los gobiernos sean influenciadas por estos consensos amplios que se construyen. La idea de tenerlo también recorriendo el país, esta es la primera vez que se hace en el interior, es que se pueda influenciar un poco la toma de decisiones de un proceso político, de una regulación. Sí, descentralizar un poco. Enrique, entiendo que también la idea es dar forma a una agenda tecnopolítica. Se ha establecido un periodo 2020-2025 que coincide con el periodo del próximo gobierno, pero puede dejar las bases para el próximo, para aquel que iniciará en 2023. ¿Cómo visualizás o qué vislumbrás que puede llegar a tener esa agenda tecnopolítica? Mira, las agendas en las áreas clave deben ser siempre construidas alrededor de, cuando menos, la necesidad de un mínimo consenso. Por eso también la idea de
hablemos de 2020-2025, no de un periodo particular de un ejecutivo o medio periodo de un legislativo. La Argentina en el contexto global tiene un conjunto de desafíos significativos respecto del desarrollo de las tecnologías digitales, de su uso, de su regulación. Entonces, si bien hay una necesidad de establecer una agenda global o cuando menos establecer cierta vigilancia pública sobre una agenda global que a veces es más o menos determinada por el juego de intereses, también es necesario establecer una agenda autónoma para la Argentina en particular. Y esta agenda comprende el establecimiento de políticas públicas, el establecimiento de mecanismos regulatorios y determinadas acciones públicas donde estamos en déficit desde hace mucho tiempo, las que tienen que ver con la protección de la vida privada en el espacio digital, los que tienen que ver con la protección de la seguridad de la información en el sector público y también en el sector privado, pero fundamentalmente en el sector público, porque en el sector privado eventualmente los ciudadanos tenemos más margen de maniobra, podemos no dar nuestros datos, aunque la cosa es un poco más compleja que eso, pero en el sector público estamos constreñidos por las obligaciones legales que tienen que ver con nuestros datos. Entonces, estos me parece son puntos críticos en relación con desarrollar una agenda en la Argentina que debería tener continuidad. Y en el fondo de esta agenda, en la base, no quiero decir en el fondo porque sería incorrecto, sino en la base de esta pirámide de políticas públicas, están las políticas relacionadas con las telecomunicaciones. Ni más ni menos. Que son sumamente deficitarias. Yo todavía estoy esperando, sinceramente, que transcurra el plazo de 180 días que el decreto 267 dijo que iban a tardarse para modificar la ley de telecomunicaciones vigente. Pasaron 4 años. Enrique, ¿en esta agenda se incluyen temas que tienen que ver con la inclusión digital o solamente gobierna a quienes ya tienen acceso? No, yo creo que la inclusión digital es fundamental, pero además de acercar las posibilidades de comunicación al conjunto de los habitantes de la Argentina, llegar hasta los lugares más remotos, uno tiene que crear la conciencia de uso. Nadie es más vulnerable a una herramienta que quien no puede controlarla. Como decía un amigo mío cuando discutíamos hace un tiempo las cuestiones relacionadas con el voto electrónico, decía, yo no confiaría en un sistema que yo pueda manipular para que me convierta en presidente. ¿No? Cuanto más inerme estás frente a la tecnología, cuanto más se presenta como un hecho natural, probablemente estás en una condición más difícil para tener una apreciación crítica. Entonces, sí, es necesario incluir digitalmente, pero esa inclusión tiene que ser una inclusión consciente. Acompañada de... Una inclusión crítica. Presentar como un hecho natural también permite, digamos, naturalizar el uso de la tecnología, el uso de dispositivos, en rigor, vamos a ser más precisos, permite que circulen lo que denominamos tecnoutopías o aquellas promesas que, de términos cuya sola mención parece que nos mejoraría la vida, desde el voto electrónico hasta lo que hablamos hoy, la inteligencia artificial y demás. Y dale con el voto electrónico, ¿eh? ¿Tenés acá el voto electrónico? Bueno. Somos varios. Sí. No, pero digo, son aquellas ideas que partiendo de un conocimiento que muchas veces no es tal, nos enchufan, nos encajan, so pretexto de que nos van a mejorar. Y todavía queda mucho por delante al respecto, ¿no? Absolutamente. La perspectiva es muy amplia. Yo creo que la Argentina necesita construir políticas autónomas respecto a lo digital. Esto no significa proteccionismo digital o aislarse del mundo, significa construir políticas que tengan que ver con nuestras propias realidades. Para hacer una referencia mínima, nuestras políticas de seguridad de la información a nivel política pública virtualmente no existen. Y las que existen están inspiradas
en una doctrina y en un modelo que tiene que ver con el terrorismo global, una nueva escuela de las Américas, donde esta vez no refiere al terrorismo en el territorio, sino a una suerte de amenaza global, que en la Argentina no es significativa. Tenemos otros problemas relacionados con la conservación de la memoria pública, que en definitiva es esto de proteger la información, que es de titularidad de todos nosotros, que es la memoria activa de un país y es la memoria activa de todos sus ciudadanos. Concretamente, ¿cuáles son esas falencias o esos problemas que tenemos? Mira, la Argentina no tiene políticas públicas de seguridad de la información. No las tiene, no las ha tenido. Los intentos han sido muy precarios. Eso genera que se produzcan incidentes serios en términos de la apropiación de datos que deberían ser confidenciales. Ha habido casos recientes respecto a la apropiación de datos personales del personal de la Policía Federal. El caso de la Gorra Leaks. Los dos casos de la Gorra Leaks, uno reciente respecto del sistema de gestión de expedientes que utiliza el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, parte del Poder Judicial, etc. Y no hay políticas al respecto, no hay normas, y en el extremo de los casos tampoco hay una autoridad con poder coercitivo, porque yo puedo dictar la norma más bonita, pero si no tengo la capacidad de aplicar una sanción a quien no la cumple, es una expresión de deseo, sino una norma. Y hay sí un discurso que no está despegado de otras políticas, pero que pone mucho énfasis en lo punitivo, no en la prevención. Sí, además lo punitivo es digamos, una especie de gigante con los ojos vendados que sale a repartir garrotazos y eventualmente le pega a alguno, pero no tiene que ver con una sistemática de la protección de la información crítica y de las infraestructuras críticas. Hablando de infraestructuras críticas, uno de los problemas que tenemos en este país también es ni más ni menos que el acceso a Internet. Aunque parezca algo perimido por las propias características que tiene nuestro terreno, nuestro territorio nacional, bien dicho, todavía no podemos garantizar un acceso universal, si es que alguna vez se lograre, respecto de Internet. ¿Cómo está esta situación respecto de ediciones anteriores de este foro? Es un tema para todo el país. Este foro además aprovecha que está en Córdoba y Córdoba tiene quizá la oportunidad más interesante de todo el país. Ha quedado en una situación de concentración grande con la fusión de Cablevisión con Telecom. Sin embargo, también tiene un estado que ha desplegado miles de kilómetros de fibra óptica que los está por iluminar con la Secretaría de Conectividad, de Comunicaciones y Conectividad, y que mañana, por ejemplo, va a haber un panel que, si bien va a sentar bases que van a servir como conclusiones nacionales, va a tratar de dialogar entre los diferentes actores, ISPs, proveedores de Internet de un territorio, de un pueblo, con el secretario de Conectividad. Bueno, en realidad va a estar el subsecretario Ignacio Hey, digamos, ellos son parte de este proceso, y con la universidad, que es uno de los puntos. La Universidad Nacional de Córdoba es el segundo punto del país de interconexión de tráfico de Internet, que es un modelo, a su vez, ese de Argentina bastante bueno. Tratar de diseñar una política pública de abajo hacia arriba, con el gobierno como parte, pero como un actor que se nutre del resto. Hay una oportunidad grande. Córdoba tiene mucha infraestructura pública que todavía no está brindando acceso, salvo en parques o en algunos lugares puntuales, y que nos puede cambiar la matriz de acceso por parte de los usuarios, de las empresas. Es una política pública que, bien diseñada por la comunidad, puede ser casi revolucionaria. Y a nivel nacional también tenemos algunos desafíos en esto. Nuestros estándares de regulación no son los mejores, como decía Enrique. Casi diría que distan mucho de los modelos que hay a nivel internacional, y esos debates nos los debemos. Los debates de la agenda tecnopolítica incluyen este tema, otros de los que mencionaba Enrique, otros que tienen más que ver con la promoción de la economía del conocimiento, con la promoción de la innovación en general de los diferentes ecosistemas, porque a veces pensamos en proteger al ciudadano y no es una dicotomía, no está opuesto a la innovación, a que florezcan los ecosistemas emprendedores. Entonces, esas tensiones, pero propositivas, van a ser parte de la agenda del foro. Sí,
para ponerlo en términos muy pedestres, digamos, proteger a los ciudadanos de la lluvia también fomenta la industria del paraguas, digamos, no son términos contradictorios. No tienen por qué chocarse. Claro. Bueno, además, la necesaria intervención, por lo tanto, de todos los actores, ¿no? Porque la lluvia uno la asocia a los privados muchas veces, cuando en realidad, bien lo decís vos, Andrés, de lo que se trata es que nos sentemos todos a la misma mesa e intentemos establecer reglas que respetemos, al menos por 5 años. Habías dicho que es la primera vez en Córdoba y es la 4ª edición. ¿Qué o cuánto de lo hablado en otras podemos vislumbrar o podemos ver como avance de las ediciones anteriores respecto de hoy? Creo que Córdoba tiene su propia evolución. En el 2013 se hizo uno de los primeros foros latinoamericanos de gobernanza de Internet. Creo que la comunidad que va a estar presente aquí, una parte grande va a ser nacional y otra de Córdoba, esperamos más de 150, 100 personas por lo menos. Alguna está nutrida por su propia evolución y otra por cómo evolucionó este foro. Creemos que tenemos que dar un paso adelante. Este foro ha servido para acercar a las partes, inició cuando estaba el final del gobierno anterior y ya está finalizando otro gobierno, han pasado varios procesos políticos y lo que le resta, lo que tienen el debe y lo que se espera es que las distintas partes puedan tener conclusiones consensuadas que le puedan, digamos, como dejar como experiencia acumulada, no solo al gobierno, sino al resto o al Estado en general, porque por ejemplo a los poderes legislativos y también al sector privado. Es algo que todavía no ha sucedido a nivel global. A nivel global, Europa hace 3 años que organiza el Foro de Gobernanza de Internet Global y están los presidentes Macron, Merkel, bueno, el presidente suizo, muy interesados de que este foro deje de ser una lluvia de ideas y pase a ser un espacio en donde se pueda construir una buena regulación de Internet. Y eso mismo tenemos en el DEVE en Argentina y como bloque latinoamericano, como los países latinoamericanos, la idea es poder ir un paso más allá en eso. Me quedo con esta imagen, ¿no?, de la lluvia y el paraguas, digamos, cómo empuja la industria del paraguas. Y en ese sentido, ya vamos a estar hablando de la semana Actech, pero en ese sentido, la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad en general, la universidad pública en este caso, nosotros estamos trabajando aquí, es un ejemplo, ¿no?, de cómo todo el tiempo se va innovando en eso y cómo desde la academia, desde el sector estudiantil se van generando todo el tiempo innovaciones que en definitiva son como las fábricas de los paraguas, ¿no? Tenemos, vos dijiste, una fábrica ahí a explotar. Hoy largó la semana Actech y yo estoy todavía sorprendido, choqueado por lo que presentaron los alumnos. Mucho mejor que cualquier docente, que cualquier charla TED, de una startup que te sorprende. Realmente tenemos una capacidad de generar conocimiento terrible y a veces osamos de decir no confío en la juventud, está descarriada. Qué equivocados que estamos, qué equivocados que estamos. Cuánto prejuicio. O sea, pero es nosotros increíble. lo decimos porque somos todos jóvenes también. Enrique, sobre todo. Sí, yo me vi con chicos de 22 años presentando un proyecto en una semana innovador, que sorprende, que realmente genera esto de la transformación digital que tan de moda está, de no empezar a digitalizar las cosas, bueno, dejo de usar el papel y paso a usar el celular para escribir las cosas, sino cambiar. O sea, innovar en serio. Un chico es de Tras las Sierras, de Villa Las Rosas, hizo una aplicación y dijo, mirá, si yo acá tengo que buscar un flete para un establecimiento ganadero o al otro, cliqueo acá, me da el camino óptimo, pero si se corta el camino de Tras las Sierras por nieve, hizo una línea y lo mandó por Río Cuarto automáticamente y ya le calculó el flete. Y eso no se podía hacer antes. Y le daba el teléfono de las distintas cabañas para llevarlo, y eso no estaba antes. Esa es la real transformación digital. O sea, realmente han presentado proyectos que te permiten hacer cosas distintas. De alguna manera eso me ha dejado sorprendido. Surge de ellos, cómo hicieron un análisis de mercado de biodigestores. Ya la palabra me asusta. Yo soy ingeniero agrónomo, tengo que saber de eso, pero no me gusta. Biodigestor me suena a un emprendimiento de unos locos que les gusta la técnica y que nunca se va a vender. Pero demostraron cómo en 5 años se devuelve la inversión en energía.
en un productor porcino, ¿qué tiene que ver? Y bueno, la provincia de Córdoba perfectamente podría invertir en eso para los productores porcinos y no en otros tipos de subsidios que no tienen sentido. Y en 5 años se ahorra en energía. O sea, directamente los productores porcinos generan luz eléctrica. Claro. Es increíble. Increíble. Y de vuelta un retorno de la inversión en 5 años. Yo a veces me sorprendo, me asusto cuando veo inversiones tremendas, atroces, en imposición digital y no inclusión digital, cuando realmente por ahí las necesidades son otras. O sea, hoy en el campo necesitamos luz. O sea, es imposible tener un tambo si no tenés luz, es imposible tener una producción porcina si no tenés luz. Y bueno, una forma es con la misma, disculpen la palabra, bosta de los animales se puede generar esa energía. Clarísimo. Bueno, Andrés, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que nos cuentes un poco el timing de cómo va a ser la actividad mañana. Se inaugura a las 8:30. ¿Estamos a tiempo de inscribirnos todavía? Están a tiempo de inscribirse. Si entran a igfargentina.org pueden hacerlo. Si no, pueden llegar a la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria, en el primer piso, el Salón Amarillo, el auditorio, muy bonito. Avenida Haya de la Torre sin número. Haya de la Torre. Se pueden inscribir in situ. Desde las 9 van a empezar los paneles y hasta las 18 horas. Van a haber 3 paneles y algunas sesiones incluso de micrófono abierto para que participen los asistentes. Bueno.